En el año 1543, Nicolás Copérnico publica un libro que da comienzo a la conocidísima revolución científica. En dicho libro expresa que la Tierra no es el centro del universo como en la antigüedad se creía, sino que es un planeta más que orbita alrededor del Sol. Es justo en este mismo año, en el 1543, que también se publica un libro revolucionario para las ciencias, pero en este caso para la biología. Estoy hablando de Humani Corporis Fabrica Libri Septem, o en castellano, de la estructura del cuerpo humano en 7 libros, escrito por el belga Andrés Vesalio. Vesalio provenía de una familia de médicos, más específicamente era de la cuarta generación de médicos en la familia que servían a la realeza en Flandes. Se formó como médico en los Países Bajos bajo la tradición de Galeno como era costumbre, pero desde su formación encontró incoherencias entre la teoría y la realidad del cuerpo humano. Luego de culminados sus estudios en los Países Bajos, viajó para seguir formándose estando primero en París y luego en Italia, donde se graduaría de la Universidad de Padua y al día siguiente conseguiría una cátedra para brindar clases. Fue aquí donde reintroduciría la costumbre de realizar el mismo teórico sus propias disecciones y fue tomando apuntes, sacando anotaciones de lo que veía en las disecciones. Fue muy importante aquí que no se haya dejado influenciar por la ciencia griega cuando lo que encontraba en el cuerpo no se condecía con la teoría. Así, acumulando este conocimiento, y como ya vimos, en 1543 publica la primer obra de anatomía fidedigna del mundo, De Humani Corporis Fabrica. Tal vez una ventaja haya sido que a la hora de publicar este libro ya Gutenberg haya inventado la imprenta, por lo tanto fue más fácil su difusión, pero también tenía excelentes ilustraciones de artistas tales como Van Calcar, que contribuyeron a que la obra de Vesalio tenga mucha más calidad, además de verdad. Los 7 libros en los que se basó esta obra versaban en: primero, huesos y cartílagos; segundo, músculos y ligamentos; tercero, venas y arterias; cuarto, nervios; 5, aparato reproductivo y digestivo; 6, pulmones y corazón; y 7, versaba sobre los órganos de los sentidos. Pero lamentablemente, y como era de esperarse, Vesalio tuvo muchos problemas de opinión por su libro, de acuerdo a la época. Incluso Jacobo Silvio, quien fuera su maestro en la Universidad de París, lo acusó de calumniador, ignorante, hereje y demás insultos que nos podemos imaginar. Pero las malas noticias no paraban de venir para Vesalio. Además del problema con las opiniones, sus disecciones confesadas eran de por cierto ilegales. Pero la gota que colmó el vaso fue la acusación que le hicieron en España de practicar una vivisección. Fue todo medio turbio porque encima lo acusaban de practicar una vivisección en una aristócrata castellana. Medio raro todo, dejámoslo ahí. Lo que lo llevó a ser juzgado por un tribunal y condenado a muerte. Pero Felipe II, el prudente, a quien servía en ese momento, porque era rey de Castilla, de Sicilia, de Nápoles, del Sacro Imperio, esos reyes españoles que eran reyes de todo el mundo prácticamente, a quien servía, logró que se le conmute la pena, es decir, logró que se le cambie esa pena de muerte por una peregrinación hacia Tierra Santa. Peregrinación de la que no volvería, ya que su barco naufragó y murió en 1564 en Grecia. Pero bueno, no nos pongamos tristes, que su pensamiento y su obra ya estaba calando en la mente de los médicos europeos. Uno de sus principales continuadores fue Gabrielo Falopio, también conocido como Fallopius, quien descubrió el conducto que comunica al ovario con el útero en el aparato reproductor femenino, que hoy obviamente lleva su nombre. Estoy hablando de las trompas de Falopio. El cochino que era este hombre que estaba mirando ahí, Otro anatomista destacado por estas épocas es Bartolomé Eustaquio, también conocido como Eustachius, quien era contrario a la obra de Vesalio y defensor de Galeno, pero al igual que Vesalio realizaba sus propias disecciones y anotaba lo que él veía en el cuerpo. Él descubrió, o más bien redescubrió, que el oído medio está conectado por un conducto a la nasofaringe. Este descubrimiento ya había sido realizado por Alcmeón en la antigua Grecia hace muchos siglos. Hey Eustaquio, tómatela, te dije. Yo descubrí el conducto que une el oído con la garganta. Vos no sos un sabio. No, no soy un sabio, atiendo boludos. ¿Sabés que sos vos? Un ladrón, un plagiador de ideas. Y vos sos un boludo. Sos un ladrón de descubrimientos. Y vos sos un boludo, encima no tenés huevo.
y hoy lleva el nombre de Eustaquio. Estoy hablando del conducto de Eustaquio, que hoy sabemos que sirve para que el oído medio pueda regular la presión respecto al cuerpo. Si les resulta raro que por ahí Eustaquio o Eustachius o Falopio o Falopius, en esta época había una tendencia de latinizar los nombres porque se decía que el latín era el lenguaje de los sabios. Falopio, ¿cómo andás? Falopio. ¿Qué mierda le pasa a este pelotudo que tiene plata que no saluda ahora? Falopio! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te estoy hablando, boludo, y no me das pelota. Ah, no, pasa que no me llamo más Falopio yo. ¿Y cómo te llamas ahora? Ahora me llamo Falopius. Me latinicé el nombre, porque soy un sabio. Falopius suena exactamente igual, bueno, casi igual a Falopio, hermano. Sí, pero latinizándolo queda más cheto, papá. Andaca. Es más, la Biblia, los tratados médicos y los tratados de cualquier campo del saber se escribían en latín, porque era considerado el lenguaje de los sabios, y los demás idiomas que existían en ese momento, como el francés, el alemán o el español, eran como idiomas vulgares o que lo usaba la gente de baja alcurnia. Por eso es muy importante por aquí ver, como ya vamos a ver con Paré, que se traduzcan las obras a los idiomas vulgares o como vimos con Paracelso, que se den clases en los idiomas vulgares. Era muy importante porque no todos conocían el latín. Como ya he repetido en varios episodios de la historia de la biología, en los años previos al siglo XVI se fue dejando de lado la tradición hipocrática que expresaba que el trabajo médico consistía tanto en la teoría como en la práctica. Esta tendencia fue reemplazada por una división entre teoría y práctica. La práctica médica, más bien la cirugía, no fue dada por personas calificadas para ejercer la medicina, sino que fue dada por rudos tratamientos que brindaban los barberos cirujanos, quienes cortaban la carne de la misma manera que cortaban el pelo. Che, no, esto no joda. Hola, barbero cirujano, ¿no? Hola. Tengo una urgencia, me tengo que retocar el corte porque ya me está quedando mal, ya me creció el rapado. Ay, tengo piedra en la vesícula. Yo te entiendo que es una urgencia, pero acá le estoy cortando el pelo a él. Después están los muchachos ahí. A él lo tengo que ahora operar de hemorroides. ¿Cómo se opera de hemorroides? Y para cauterizarle las heridas en el recto le tengo que meter un fierro hirviendo en el culo. Y después también está el muchacho ahí también, está esperando su turno. Hola. Oh, y no me atendes más, porque a él también lo vas a tener que operar, ¿o no? No, él se está por cortar el flequillo. Algunos de los tratamientos de los barberos peluqueros eran, por ejemplo, aceite hirviendo para el tratamiento de las heridas de arma de fuego, hierros al rojo vivo como manera de cauterización para las hemorragias, es decir, para detener las hemorragias, y cuando una persona se iba a realizar alguna cirugía, utilizaban mucho la brutalidad en el tratamiento para que el dolor para el operado sea tan insoportable que terminara perdiendo el conocimiento, es decir, desmayarse, y eso funcionaba como anestesia para la operación. Qué hermosa época para vivir, por Dios. El paciente ya procedía a realizarte el corte de pelo, el corte de flequillo que querías. Ahora voy a proceder a operarte de las piedras en la vesícula. Muy bien. Bueno, doctor, pero ¿me va a doler? Sí, un poquito, pero quédate tranquilo que te voy a anestesiar. Ah, qué bueno. ¿Y cómo me va a anestesiar? Y mira, te va a hacer sentir un dolor físico tan indescriptible que no vas a poder soportarlo y entonces vas a perder la conciencia, te vas a desmayar y voy a poder seguir operándote sin que vos sientas nada. Salvo después, bueno, cuando te despiertes y te va a doler solo cuando respiras por un mes. Bueno, empezamos con la operación, ¿estás listo? No estoy listo. Sí, estás listo. ¡Oh, no, para, doctor! ¡No! ¡Para, no, pero, doctor, que no! ¡Ay, por fin se durmió este pelotudo! Déjame sacar toda esta mierda y no sé para qué carajo me lo puse. A ver, picar las bolas. Ahora sí, operarlo. Muchas veces la rudeza de estos tratamientos no era por gusto, sino más bien por la propia ignorancia que tenían los barberos peluqueros porque no tenían una formación médica formal.
Pero toda esta situación de años iba a cambiar gracias a un anatomista francés, Ambroise Paré. Este señor no contaba con muchos recursos, por lo que no pudo obtener una formación formal, valga la redundancia, como médico, y optó por ser barbero peluquero. Aprendió este oficio y sirvió al ejército francés, donde introduciría tratamientos revolucionarios, como por ejemplo utilizar ungüentos a temperatura ambiente, reemplazando el brutal tratamiento del aceite hirviendo para las heridas de armas de fuego. Hay quienes dicen que Paré descubrió lo de los ungüentos porque un día en una batalla estaba tratando muchos heridos de armas de fuego y se le terminó el aceite. Por lo tanto, improvisó con ciertos ingredientes que tenía a su alcance y fabricó un ungüento bastante improvisado y se lo aplicó a los que no pudieron acceder al aceite hirviendo. Y se dio cuenta que al otro día, a quienes le había aplicado ese ungüento estaban mucho mejor, la herida estaba mucho más limpia y no dolía que a los que les había aplicado el aceite hirviendo, quienes tenían una costra roja alrededor de la herida del arma. Además de esto, criticó la brutalidad de los tratamientos de los barberos peluqueros, aludiendo a que un cirujano en realidad debía tener manos suaves para el tratamiento con sus pacientes. También mejoró la obstetricia y desarrolló miembros artificiales, como una ortopedia bastante incipiente y bastante rudimentaria. Pero tal vez una de las obras más importantes de Paré fue traducir resúmenes de la obra de Vesalio que estaban en latín al francés, para que muchos barberos cirujanos pudieran acceder a ellas y mejorar sus tratamientos. Y bueno, nada, hasta acá el video de hoy del nacimiento de la biología moderna, y de aquí en más vamos a ver avance tras avance tras avance tras avance. Nos vemos.